Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Dos mujeres son recordadas por su intensa crueldad y su gran letalidad durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazi. Hoy les traigo el caso de una de ellas, el ángel de la muerte de Auschwitz. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. Irma Ilse Aida Grace nació el 7 de octubre de 1923 en una localidad de Alemania llamada Gretchen. En el seno de una familia desestructurada, su padre, Alfred Grace, era un lechero disidente del partido nazi y su madre se suicidó en 1936. Se dice que el motivo del suicidio de la madre de Grace fue porque el padre de Grace le fue infiel y ella tomó veneno y ya no pudieron salvarla. Irma terminó la educación elemental a los 15 años y decidió dejarla porque no le ponía empeño a los estudios, no le gustaba estudiar, entonces desde ese momento se dedica a trabajar. Tuvo varios trabajos desde los 15 años, trabajó en una granja, trabajó en una lechería y trabajó en un hospital en donde tenía aspiraciones de llegar a ser enfermera, pero esto no le fue posible porque necesitaba más experiencia, necesitaba más edad y entonces le negaron la posibilidad de convertirse en enfermera. A Irma en ese momento nada la motivaba, solamente una cosa: unirse a la liga de las muchachas alemanas, cosa que a su papá no le agradaba. Pero ese era el único proyecto de vida que tenía Irma en ese momento. Cuando estuvo trabajando limpiando un hospital, se presentó la oportunidad de entrar a trabajar en el campo de concentración Ravensbrück. Y se dice que cuando Irma llegó con el uniforme de la SS, su padre la corrió de la casa. Acto seguido, Irma va ante las autoridades y denuncia a su papá, que en este caso vendría siendo su primera víctima, y su padre es encarcelado por este motivo. Irma Grace comienza a trabajar en el campo de concentración Ravensbrück en 1941. Si bien se cuenta que comienza haciendo pequeños trabajos como telefonista o algunas cosas, su gran dedicación la convierte pronto en una de las guardianas o custodias de este campo de concentración, el cual era destinado al confinamiento de mujeres. 7 meses le bastaron a Irma para destacar entre todas las custodias, llamando así la atención de los altos mandos de este campo de concentración, porque Irma tenía una especial crueldad contra las víctimas en este campo de concentración. Además, que se dice que Irma era una persona muy bella, o sea, destacaba mucho por su belleza física. Era una mujer rubia, de ojos azules, de 1,78 de estatura, y pues obviamente destacaba por esas cualidades. Además que tenía una mirada muy fría y llamaba la atención. Este aspecto físico fue el que le dio los diferentes sobrenombres que tuvo durante todo el servicio que prestó a la SS. Y como ya dije, era conocida como el ángel de la muerte de Auschwitz o el ángel rubio de Belsen, o diferentes apodos que le tenían. En 1943, Irma Grace fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos más mortíferos, más atroces y más inhumanos que se pueden recordar de este periodo de la humanidad. Y ahí es donde se cuentan muchísimas historias alrededor de Irma, historias muy terribles. Era una mujer muy, pero muy mala,
Irma Grace tenía tan solo 19 años cuando ya era supervisora de los campos de concentración. Arriba de ella, en jerarquía, solamente se encontraba otra mujer, María Mann. Y es en Auschwitz donde comienza a trabajar al lado del doctor Muerte, Joseph Mengele. Este doctor es conocido por los experimentos atroces que hacía con todas las personas vivas, y eran experimentos genéticos en donde les injertaba partes humanas. Era una película de terror eso, completamente. Y pues creo yo que ella le aprendió también mucho a él. La propia Olga Lengyel, deportada judía que logró salvarse de las garras de la muerte, ratificaba en su libro Los hornos de Hitler que cuando Irma se quedó embarazada, ordenó a una confinada, una antigua doctora húngara llamada Giselle Perl, que le practicase un aborto. Esta temía tanto a Grace que la ayudó. Irma Grace, la llena de Auschwitz, así era conocida también. Ella aplicaba diferentes tipos de tormentos y diferentes aberraciones contra las y los prisioneros. Se cuenta que uno de sus castigos preferidos era ponerlos de rodillas en el sol con piedras en la cabeza durante todo el día. Un judío de Kaloxa que sobrevivió a los campos de concentración recordó que hubo una mujer bellísima llamada Grace que iba en bicicleta. Miles y miles de personas permanecieron allí arrodilladas, en un calor sofocante, y ella se deleitaba mirándonos. También era una persona que se dice que tenía un perro o varios perros y los dejaba sin comer durante días encerrados con bozal para que estuvieran hambrientos y así dirigirlos hacia los prisioneros más débiles o las prisioneras más débiles, y los devoraran vivos. Luba Tryszinska, sobreviviente del Holocausto, afirmó durante el juicio de Bergen-Belsen: cuando una prisionera caía al suelo desfallecida, mandaba a su criada polaca que trajese los perros y los azuzaba, lanzándolos contra aquellas mujeres desnutridas que apenas podían defenderse y que eran despedazadas vivas por los animales. Se dice que Irma Grace también disfrutaba mucho con el sufrimiento y el dolor humano. Se cuenta mucho que, por ejemplo, ella era la encargada de destinar o de escoger a las personas que irían a la cámara de gas, y que casi siempre eran las primeras, las mujeres que todavía conservaban algo de belleza, que estaban algo mejor proporcionadas, que todavía conservaban algún dejo de algo de hermoso en ellas. Son a las primeras que elegía. Irma Grace siempre llevaba consigo un látigo, y se cuenta también que este látigo servía para azotar en los pechos a estas mujeres, les hacía llagas y dejaba que se les infectara para después mandarlas a mutilar, y esto sin anestesia. Giselle Perl, una prisionera y ginecóloga húngara que hacía de médico de las reclusas judías, comentaría en el juicio de Bergen-Belsen: Grace gustaba de azotar con su fusta en los senos a jóvenes bien dotadas con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, yo tenía que ordenar la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Entonces, ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer. Se cuenta también que Irma participó, o más bien ella abusaba sexualmente, ya sea de hombres y mujeres y niños o niñas, porque pues le gustaba y se excitaba con este tipo de situaciones. Se cuenta que Irma Grace le sacó los ojos a una niña que encontró hablando con otra a través de uno de las barricadas o de los
barrotes que había y que con sus propias manos le sacó los ojos a esta niña. Se cuenta que después que liberaron al campo de Auschwitz, dentro de su cuarto, dentro de la recámara que había pertenecido a Irma Grace, se encontraron 3 lámparas, las cuales estaban, la pantalla de la lámparas estaban fabricadas con piel humana. Yo busqué mucho esta información porque realmente me parecía algo increíble. Y sí, en las diferentes fuentes en las que yo investigué, en todas se dice que sí se encontraron estas lámparas que eran fabricadas que fueron fabricadas con la piel humana, y no sé si eran de víctimas hombres o mujeres, pero se dice que a estas personas Irma las mató y las desolló con sus propias manos. Se cuenta de Irma que, por ejemplo, pasaba horas viéndose en el espejo, que le gustaba mucho vestir a la moda, que tenía muchísima ropa, que le encantaba pasearse por todos los campos mostrando su belleza, y que ella quería llegar a ser actriz después de que terminara esta guerra mundial. Y pues después, en 1945, fue enviada hacia Bergen-Belsen, que era otro campo de concentración, en donde también siguió con su exterminio, con sus prácticas horribles, con su extrema crueldad, con los castigos, con todo este tipo de torturas que hacía hacia todas las reclusas. Y ahí se ganó el mote de la perra de Belsen. El 15 de abril de 1945 fue detenida junto a Joseph Kramer, otro de los comandantes más bárbaros de Bergen-Belsen. Irma tuvo más de 200 acusaciones que iban desde tortura, abuso sexual, abuso físico, asesinato y todo este tipo de cosas. Al final se le enjuicia por crímenes contra la humanidad en los tribunales de Nuremberg, en este juicio que se llamó precisamente Bergen-Belsen. Y a pesar de que Irma Grace siempre negó todo tipo de acusaciones, si bien dijo que sí estuvo presente en varias cosas y que vio cosas o vio hacer cosas, ella dijo que ella nunca hizo nada, pero nunca se arrepintió de toda la ideología nazi. Se dice que hasta los últimos días de su vida, o el último día antes de ser ejecutada, ella cantó himnos de la SS o cánticos de la SS en su celda. Finalmente, el viernes 13 de diciembre de 1945, Irma Grace es ejecutada a manos del verdugo Albert Pierrepoint a las 9:34 de la mañana. Solamente tenía 22 años de edad al momento de su ejecución, y sus últimas palabras fueron Schnell. Y pues esta fue la historia de Irma Grace. Debo confesar que la primera vez que yo leí sobre ella, o que yo supe que existía, fue cuando leí el libro de Los hornos de Hitler. Y realmente es uno de los libros más fuertes que yo he leído en mi vida, porque pues es una historia completamente real. Y pues espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, desde algún lugar en el tiempo.